Hola, Hola Marcela, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola buenas compañera. tardes. Buenas tardes, Isabel. Hola, estamos esperando unos minutitos, así se van conectando. Bárbaro, no hay ningún problema. Creo que son las 6 en punto, a ver. Sí, bueno, sí, está bien. Bueno, esperamos unos 3 minutitos, 4, y que se conecten, porque a veces dificulta la Sí, conexión sí, hasta que Patricia va dando entrada. no hay ningún problema. Hola Marcela, hola gente, ¿cómo va? Hola, encantado, compañero. Hola, Neto, ¿cómo te va? Estamos ¿Cómo estás? esperando unos minutitos Hola, ¿qué tal? juntarnos. Marce, necesito que me digas si ahí se ve bien, si puse bien el video para que se me pueda ver. Bueno, me adelanto a decirles que tenemos acá un compañero no vidente, entonces estamos ahí asistiéndolo, pero estás perfecto, Lelio, se te ve perfecto, y lo que queremos es escucharte, así que en un ratito Bueno, vamos a estar conversando con vos. Así que esperame un dale. segundito que entren Sí, todos sí, y no hay arrancamos problema. contigo. Esperame un ratito. Hola, buenas tardes. Ay, es por el que No, yo te tengo acá. Vamos a dar inicio a la reunión. Les vamos a pedir que mantengan los micrófonos cerrados, así se escucha a las personas que van a estar hablando. Bueno, mi nombre es Patricia Ortiz, trabajo en la Secretaría de Profesionales Técnicos y le voy a ceder la palabra a Marcela Pastore, la Secretaria de Profesionales y Técnicos del PJ. Gracias, Pati. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Hemos encontrado este modo para encontrarnos y tratar algunos temas de interés, de alguna manera intercambiar opiniones, reflexiones. Le hemos dado un modo de conversatorio, pero en esta sala del día de hoy, dado el tema, hemos invitado a 2 o 3 personas, 3 en este caso, para que nos den sus reflexiones, sus vivencias, nos digan, compartan sus ideas sobre el tema que se anunció en el título de la convocatoria, y después todos podemos participar. Lo que sí, mantengamos los micrófonos apagados mientras el otro habla, y cuando quieran hablar piden la palabra y damos la entrada. ¿Puede ser? Muchas gracias por estar ahí. Bueno, saben que en la sala está Lelio Sánchez. Él es no vidente, lo digo así porque ahora lo van a ver en imagen, pero nos interesa lo que nos va a contar. Una de las cosas que tuve el placer de verlo en acción es jugador de fútbol, y entre otras cosas. Así que te damos la palabra, Lelio. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación y bueno, quiero saludar a todos los compañeros y compañeras que están del otro lado utilizando esta nueva herramienta, ¿no? que nos trajo la pandemia o que nos hacer un poco más de profundidad la pandemia, ¿no? Porque muchos trabajamos de esta manera o se utiliza para reuniones o para muchas cosas. Así que bueno, gracias por esta posibilidad. Bueno, agradecerte nuevamente y bueno, sí, como bien decías, yo en principio no soy, me presento, soy de la ciudad de Mar del Plata, me vine en 2008 aquí a La Plata a estudiar periodismo, bueno, aquí a la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Y bueno, en ese camino que llevo hasta este 2020 he hecho muchas cosas relacionadas con la discapacidad y bueno, hoy estoy formando parte del equipo de fútbol ciego del Centro Vasco de aquí de la ciudad de La Plata, una institución reconocida dentro de las organizaciones que hay aquí en la ciudad de La Plata, con 75 años de existencia la institución. Nosotros, como equipo de fútbol, hace 8 años que formamos parte de esa institución, que nos abrió las puertas para poder representarla en lo que es la Liga Argentina de Fútbol de Ciegos. Y bueno, también he trabajado con la temática de la discapacidad dentro de la Facultad de Periodismo,
he estado también en algún momento formando parte de la Comisión de Discapacidad de la universidad, como estudiante de la Universidad de aquí de La Plata. Y bueno, siempre involucrado, digo, con la discapacidad, digo, porque es lo que a mí en esta vida me toca transitar, ¿no? Como a muchas otras personas que tienen diferentes discapacidades. Y bueno, en principio me gustaría hablar de algunas cuestiones por ahí terminológicas. Uno por ahí está acostumbrado a escuchar, en el caso por ahí de la ceguera, que es puntualmente lo mío, que dicen personas no videntes o personas con capacidades diferentes. Digo, hay muchas terminologías que seguramente ustedes han ido escuchando a lo largo de la vida, ¿no? Bueno, digo, los términos son súper importantes. Bueno, seguramente que todos los que están del otro lado, digo, deben interpretar esto de la terminología que hay que usar cuando se habla de determinadas cuestiones, o de diferentes cuestiones, mejor dicho, las palabras correctas, ¿no? Muchas veces, por ser políticamente correcto, se utiliza personas con capacidades diferentes, bueno, todas esas terminologías que no son las adecuadas. Hoy, por hoy, tenemos una convención internacional sobre los derechos de personas con discapacidad que tiene, digo, que Argentina adhirió en el año 2008, esta convención es de 2006, y dice que la persona con discapacidad, puede ser con discapacidad visual, con discapacidad intelectual, con discapacidad motriz, digo, las diferentes discapacidades que existen, ¿no? Entonces no está mal decir persona con ceguera o persona ciega o persona con discapacidad motriz. Por ahí me ha pasado muchas veces, digo, como anécdotas, que la gente tiene miedo de por ahí decir persona ciega, porque, qué sé yo, me han contado en algunas oportunidades que por ahí una persona ciega le reaccionó mal ante ese término. Digo, pero es como hoy nosotros debemos entender y utilizar los términos, ¿no? Digo, yo como un futuro comunicador, porque, bueno, me faltan en algunas materias para terminar la carrera, que, bueno, que la tengo ahí un poquito abandonada. Debo decirlo porque es así, digamos, empecé a trabajar y es como que la dejé un poquito al margen, pero y los comunicadores entendemos que los términos, siempre tenemos que usar los términos adecuados, ¿no? Entonces, digo, esto de utilizar bien los términos cuando se habla de las personas con discapacidad o de la discapacidad, puntualmente. Bien, yo por ahí quiero hacer un poco de hincapié, porque, bueno, una de las cuestiones es la inclusión en lo que es esta charla. Y la inclusión para las personas con discapacidad, digo, es muy amplio el término, ¿no? Pero bueno, digo, lo podemos llevar a, por ejemplo, lo que es la inclusión laboral de las personas con discapacidad, y la inclusión deportiva, la inclusión, digo, inclusión hay en varios aspectos. Siempre, nunca, mejor dicho, son suficientes las posibilidades que tenemos las personas con discapacidad. Digo, siempre se nos ven vulnerados los derechos, no tenemos las mismas oportunidades que tiene el resto de la sociedad, ¿sí? Y entonces eso es una lucha constante, digo. Tal vez, por ejemplo, aquí en la ciudad, si no es por la buena voluntad de determinadas instituciones o determinado por ahí sector político, no hay apoyo, por ejemplo, en una de las cosas en las que estoy involucrado, que es la participación deportiva de las personas con discapacidad. Siempre se tiene que esperar una buena voluntad de la otra persona para que, por ejemplo, el equipo pueda tener un acceso o una posibilidad de viajar a representar a la ciudad, porque el equipo de fútbol de ciego del Centro Bajo somos el único que representa a la ciudad de La Plata en la Liga Nacional. Tal vez muchos no lo sepan. Eso es parte también de la difusión que tenemos que hacer nosotros, de la falta de información que también hay en la sociedad en general. El fútbol de ciegos se conoce muy poco, como así muchas cuestiones que tienen que ver con la discapacidad en general se conocen muy poco, ¿sí? Porque a la gente por ahí no le despierta curiosidad, o mejor dicho, por ahí los derechos de las personas con discapacidad siempre se ven marginados, ¿no? Vulnerados.
como otros sectores de la sociedad. Digo, claramente el sector de la persona con discapacidad no es el único, ¿no? Pero también pasa que la discapacidad, no hace mucho tiempo, a la persona con discapacidad se la escondía, digamos, no se la hacía visible. Después empezó eso a cambiar, y la persona con discapacidad empezó a poder tener alguna posibilidad de estudio, alguna posibilidad de estudiar, me refiero en el ámbito educativo de primario o secundario, y después venía la universidad con sus complicaciones, que también la tenía en los otros ámbitos, digo, los ámbitos antes mencionados, tanto como la primaria como la secundaria, digo, porque nunca ha sido del todo accesible la escuela o la universidad o los institutos terciarios para una persona con discapacidad. Por diferentes cuestiones, ¿no? Por ejemplo, porque no teníamos el material disponible para ir al mismo ritmo que nuestros compañeros, o porque para personas por ahí con discapacidad motriz se le hacía difícil acceder al edificio por las barreras que tenía, por las barreras del mismo espacio, digamos, que por ahí no tenía rampas de acceso y tenía escalones. Digo, eso es una dificultad también muy concreta. Las barreras son dificultades concretas que a las personas con discapacidad nos hacen más difícil la vida. Digo, y las barreras dependen mucho de la sociedad, porque tenemos barreras de diferentes tipos. Tenemos barreras arquitectónicas, que uno las ve constantemente cuando transita por los edificios públicos o privados, me refiero a escuelas en este caso, o también cuando uno está transitando la ciudad. Las barreras actitudinales, digo, que esas dependen pura y específicamente de cada uno, como nosotros, como integrantes de esta sociedad. Muchas veces hay muchos prejuicios que parten de las personas que no tienen ninguna discapacidad hacia las personas que tenemos discapacidad, digo, y eso va por falta de desconocimiento, por falta de información, es por muchas cuestiones, digo, hay muchas barreras que hoy podrían no estar, ¿sí? Para hablar por ahí de inclusión, hoy se usa mucho la palabra inclusión, yo creo que en verdad falta mucho. Sí se están dando pequeños pasos, y creo que es bueno seguir profundizando y que haya un acompañamiento de los sectores políticos, que también escuchen un poco más a las ONGs que trabajan con discapacidad, que son los que vienen luchando desde hace mucho tiempo por las personas con discapacidad y para que nosotros tengamos la posibilidad de que no se nos vulneren los derechos, digamos, ¿no? Y de tener la misma posibilidad que tiene cualquier persona en este país, o en esta provincia, en esta ciudad, de poder acceder a estudiar, de poder acceder a un trabajo, de poder acceder a transitar libremente, como lo dice la Constitución. Porque en muchos casos no se puede, digo, los chicos que están en silla de ruedas, las personas que están en silla de ruedas, en esta ciudad particularmente, tienen muy pocas posibilidades de tomarse un micro solo. ¿Por qué? Porque los micros no son accesibles, por ejemplo. Algo que es tan fácil de ver, ¿no? Y así muchas cuestiones. Digo, aquí en esta ciudad tenemos, hace 22 años, el Consejo Municipal de Discapacidad, que seguramente muchos de ustedes deben haber escuchado nombrar, otros por ahí lo pueden conocer, con una persona que preside ese consejo, que hace la misma cantidad de años que está de la existencia de ese consejo. Digamos, hace 22 años que está la misma persona, nunca hubo una renovación. El consejo, yo hace 12 años que vivo acá, el consejo, lo único que ha hecho es los bailes para personas con discapacidad, con los cuales no estoy de acuerdo, si quiere después lo podemos debatir, y las colonias para personas y la colonia para personas con discapacidad en la República de los Niños. Y después, muy poquito más. No ha cumplido la función, digo, que es de ser el apoyo del Ejecutivo Municipal en cuanto a políticas sociales para personas con discapacidad. Entonces, digo, tenemos... Sí, perdón. Disculpa, te quedan 2 minutos. Bueno, voy a tratar de redondear, pero digo, es
es muy amplio hoy poder debatir o charlar sobre lo que es la discapacidad, porque hay un montón de cosas por decir y muchas más por hacer, ¿no? Porque se han hecho muy poco, como dije al principio. Entonces creo que tendríamos que tomar esto como una herramienta para poder transformar lo que sucede hoy con la discapacidad en este ámbito, digo hoy, en el ámbito tal vez de nuestra ciudad, que es en la que vivimos, la que transitamos. No tenemos tampoco el número real de personas con discapacidad que vivimos en el Partido de La Plata, siendo la capital de la provincia, con 1 millón casi de habitantes que tiene esta ciudad. No puede ser que no haya un número final de personas con discapacidad. En el gobierno anterior, a nivel nacional, se empezó supuestamente a hacer ese censo de personas con discapacidad. Nunca se terminó. No estoy diciendo nada nuevo igual tampoco, ¿no? Con respecto al gobierno anterior. Nunca se terminó nada. Nunca se hizo nada, mejor dicho. Menos en políticas que tengan que ver con la discapacidad. Así que bueno, creo que es una buena posibilidad para que el gobierno lo pueda empezar a hacer, me refiero por ahí, aunque sea a nivel nacional, y después, bueno, ir bajando de a poco a la provincia y que se pueda también implementar eso, a ver qué cantidad de personas con discapacidad vivimos en esta ciudad, ¿no? Porque me parece que es también importante para de ahí tomar las políticas a ejecutar en un futuro. Gracias, Lelio. Muchas gracias. La verdad que cada uno de ustedes que ahora se van a expresar está para hablar un rato, pero bueno, esta herramienta también nos tiene un poco apretados con el tiempo, y hay muchos espectadores y muchas espectadoras, y está también por ahí Lucho Lugones, el presidente del partido, está Walter Mateu, trabajador social, está Nancy Roldán, que ahora se quería presentar, y bueno, y ahora le quería dar la palabra a Daniel Zambaglione, que es profe de educación física, también de la Dorrego, creo que milita en esta agrupación. Saludamos entonces a Sole del Cueto, y Bueno. te doy la palabra, y después que terminen las personas que querían tomar la palabra, en primera instancia, podemos reflexionar, intercambiar un rato más. Dani. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Primero agradecer por la invitación. Es un buen espacio como para presentar ideas, para discutir. Es muy interesante que para hablar de discapacidad haya comenzado un discapacitado. Me parece que a veces cometemos el error de hablar de discapacidad y nunca le preguntamos a los discapacitados qué piensan al respecto de su situación, y eso ahí comienza el problema. Yo voy a tratar de sintetizar en estos, creo que tengo 15 minutos, me dijiste, Marcela, más o menos. Voy a intentar tirar algunas ideas de reflexión y algunas críticas que tengo en relación a cómo se trata la discapacidad, a menos en nuestro país, en nuestra región. Primero hay que pensar el tema del discurso. Los discursos, que justamente son los que forman las representaciones sociales, los discursos son los que forman ideas en la gente, los que construyen la opinión pública, los discursos son los que se van permanentemente pronunciando, ¿sí?, de manera simbólica, y eso las personas lo van consumiendo a través de los medios de comunicación, a través de las radios, a través de la televisión, a través de los periódicos. Esos centros de comunicación, que son centros de poder, van instalando determinadas cuestiones que se terminan de comprender de manera errónea como naturalizaciones. Entonces, naturalizamos la discapacidad, naturalizamos discursos ofensivos. Nosotros, los peronistas, venimos sufriendo mucho de estos embates, ¿sí? Se robaron un PBI, bueno, eso es un discurso que se está instalado, que se instaló, y el común de la gente termina comprando ese discurso. Traigo este ejemplo porque con el tema de la discapacidad pasa algo parecido. Se habla de discapacidad y la gente comprende solamente que hay como si hubiera una sola forma de ser discapacitado. Y acá está el compañero que no me deja mentir, porque inclusive dentro de la ceguera hay un montón de posibilidades diferentes de cegueras, o de discapacidades a través de la visión, porque no son todos no videntes absolutos. En los discapacitados motores pasa exactamente lo mismo.
los discapacitados mentales o psíquicos o cognitivos pasa exactamente lo mismo. Entonces, cuando uno habla de discapacidad, primero tiene que ponerse a pensar sobre qué discapacidad está hablando, y ahora voy a explicar por qué es tan importante cuando uno, creo que el compañero comenzó diciendo esto, de enunciar a las cosas con el verdadero sentido, el verdadero nombre que tienen, porque eso es lo que va a crear, lo que lo va a, digamos, a generar el sentido, que después es lo que se va a comunicar. Entonces, primero hay que tener cuidado con los discursos que se van instalando y se naturalizan, porque ellos forman justamente la representación social de lo que vamos a querer nosotros, que es una discapacidad. Y con estos discursos, desgraciadamente, muchas veces digamos, se desarrollan leyes. Y muchas de esas leyes terminan siendo leyes miopes o inconclusas. Porque, a ver, también lo decía el compañero, ha corrido mucha agua bajo el puente desde que la discapacidad era considerado como algo inclusive peligroso, contagioso, por eso hay que esconder el discapacitado, como bien lo dijo el compañero. Digamos, las leyes fueron fortaleciendo un poco a este espacio minoritario, ¿sí? Muy vulnerado socialmente, pero de todas maneras son leyes cortas, son leyes miopes, porque se legaliza, por ejemplo, hablemos de la educación, vamos a hablar de educación como primer punto. Educación libre, gratuita, la ley 1420 fue la primer ley de educación que tuvo nuestro país, allá por 1834, si no me equivoco, donde, bueno, digamos, se empieza a pensar que tiene que ser la educación para todos. Excelente, muy bien. En la universidad pasa algo parecido, ¿sí? Con la reforma universitaria, solamente que recién en 1949, la reforma fue en 1918, y recién en 1949 Perón la legaliza verdaderamente con la posibilidad de ser gratuita, antes no estaba como ley. Digo, hay un montón de cosas que quedan inconclusas. ¿Por qué me paro en la educación? Porque, por ejemplo, sí, muy bien, la educación debe ser una posibilidad absolutamente para todos y para todas, sin ningún tipo de discriminación. Ahí entra la discapacidad, ahí entran los discapacitados. Pero el compañero bien lo dijo, a veces depende de la buena voluntad de alguna persona que contribuya para que alguien pueda estar. Bueno, muy bien, vamos a crear rampas. Vamos a hacer una ley, vamos a llevar una propuesta y hagamos rampas. Muy bien, vamos a romper la barrera arquitectónica. Desgraciadamente, muchos arquitectos nunca se pusieron a hablar con los discapacitados, pero ni siquiera tuvieron el cráneo para medir cuánto mide una rueda, ¿cómo es? Una silla ortopédica. Entonces, generalmente las rampas eran chicas, ¿sí? Eso fue un error que ha pasado en un montón de lugares. Entonces, ¿qué valor se le da a la discapacidad? Muy bien, creamos las rampas, las mejoramos, muy bien, perfecto. Digamos que aquellas personas que tienen problemas motrices tienen mayores posibilidades con respecto a otro tipo de discapacidades. Por ejemplo, las personas sordas, tienen un terrible problema de discapacidad para aprovechar las posibilidades de la educación gratuita y libre. Porque tiene que tener una persona que esté al lado de ella, por ejemplo, o tiene que trabajar con los textos digitales que hoy se está hablando, ¿sí? Y es bastante complejo. ¿Pero por qué es complejo? No es porque el discapacitado no sepa cómo desarrollarse, porque si un discapacitado llegó a instancias universitarias, quiere decir que ya tuvo un recorrido, ¿no? Ya tuvo un recorrido. El problema es de formación docente, y eso también es otra cuestión que hay que pensarla cuando uno habla de discapacidad y habla de barreras, porque los docentes son los que no están formados para trabajar con las diferentes discapacidades o cómo afrontarlas, ¿sí? Eso es un tema central. Si nos negamos las vestiduras, hablamos de inclusión, también fue la palabra, entonces algunos, que yo también estoy de acuerdo con lo que dijo el compañero, hablan de los bailes de inclusión social. Los bailes de inclusión social, verdaderamente de inclusión o de igualitario, tenían muy pocos. Porque esos bailes de inclusión social que se hacían en donde funcionaba el viejo Macondo, algunos acá en todos los años van a saber de qué estoy hablando, ¿sí? Varios en un pasado, en Macondo, por ejemplo, hacía el baile de integración para chicos con problemas mentales, sobre todo, y ¿saben qué pasaba, compañeras y compañeros? Era un baile que solamente se encontraban chicas y chicos con problemas de discapacidad. Entonces, eso no es ningún tipo de inclusión o de integración.
Cuando hablamos de inclusión e integración, hablamos de inclusión verdaderamente, con el resto de la comunidad, con aquellos que somos, entre comillas, ¿sí?, convencionales, con aquellos que son, entre comillas, discapacitados. Digo entre comillas porque yo sé, a mí no me gustan los eufemismos. Esto es una villa miseria, esto es discapacitado, ¿no? Clarito. Ahora, lo que quiero decir con esto es que en alguna u otra manera todos tenemos cierto grado de discapacidad, no somos todos capacitados para todos. Digo, con esa lógica debería pensarse la inclusión. Otra gran medida, digamos, otra falsa inclusión fue también en las colonias de vacaciones, que también lo trajo a colación el compañero. Las colonias de vacaciones inclusivas son para chicos discapacitados. Hay pocas colonias de niños y niñas donde trabajan tanto discapacitados como convencionales. Casi son ínfimas. Acá en la Ciudad de La Plata no se logró nunca. En la municipalidad mucho menos, sí, en estos últimos 4 años, en lo que estamos nosotros sufriendo, digamos, con Garro, ¿no? Nunca se puso a pensar en una verdadera colonia de integración o de inclusión, ¿sí? Y podemos también hablar del transporte. El transporte pasa exactamente lo mismo. Hay la ley de la posibilidad que tienen los discapacitados de viajar a corta, media y larga distancia de forma gratuita. Hay una lucha terrible porque le permiten viajar solamente a él y a un acompañante. Bastante complicado viene ese tema, perdieron muchos derechos con respecto a eso, y a mí realmente eso me trajo una pregunta clave. Eso no es cuestiones de ¿no estamos fomentando la discriminación con eso? ¿Por qué el discapacitado tiene que tener un acceso gratuito al transporte? Me preguntaba eso yo. Entonces digo, para poder razonar de una manera lógica, Daniel, le hice la pregunta, sí. tenés 2 minutos. Dale. Le hice una pregunta a un compañero discapacitado. ¿Qué me dijo el compañero discapacitado? Mirá, Daniel, digamos, si tenemos en cuenta todas las imposibilidades que tenemos nosotros con respecto a la comunidad, esto, por ejemplo, de tener acceso al transporte libre, es una posibilidad que tenemos para rebatir todas las que tenemos en contra. Bueno, a esto es lo que yo decía, la importancia de cuando hablamos de discapacidad o de discapacitados, hablar desde lo que ellos piensan y dicen, y no de lo que nosotros creemos, porque vamos a seguir construyendo rampas que son chicas, vamos a seguir pensando en una educación inclusiva que no es tan inclusiva porque no están los medios necesarios para que los compañeros o compañeras discapacitadas puedan tener la misma posibilidad que tenemos nosotros de acceso a la educación, y con esto un montón de detalles. Se trata, compañeras, y cierro con esto, compañeros, de pensar lo que es la justicia social, que es una de las banderas que nosotros venimos sosteniendo desde la fundación de nuestro partido, la justicia social. Y no nos olvidemos, y recordando ahora, hace muy poquito, a nuestra compañera Eva Perón, donde hay una necesidad, hay un derecho. Creo que si nosotros tenemos en cuenta eso, tenemos que legislar justamente con esa lógica. Esa es un poco la idea que quería plantearles hoy, quedaron un montón de cosas dando vuelta, pero en líneas generales es ponernos a discutir, a pensar la discapacidad desde la discapacidad misma. Gracias, Daniel. Es corto el tiempo. Escucharlos a ustedes, compañeros, compañeras, la verdad que es muy agradable. Son cosas que creemos saber y que, como dijiste vos casi al principio, que los profesionales escuchamos poco a los usuarios, digamos, y la verdad que los congresos, yo he ido a uno que me marcó en mi experiencia de directora de lucha contra la trata, que todo el seminario, los expositores eran sobrevivientes de la trata, y todos nosotros los funcionarios éramos los espectadores. Al revés, ¿no? Eran ellos los que nos decían lo que necesitaban, qué necesitaban primero, qué necesitaban después. Muchas gracias. Está por ahí Judith Barreda, profe de educación especial también, no sé si estás por ahí. Judith. Judith, abrir el micrófono. Tenés cerrado el micrófono. Abrir a Marina. Judith, abrí el micrófono. Marina o Mariana. Figura como Marina Sansone. Ahí está. Ahora sí. Ahora se escucha. ¿Se escucha? Perfecto, dale nomás. Se plantearon un montón de cuestiones y me va a ser muy difícil ser sintética porque son muchas cosas.
Creería que la inclusión es un proceso, ¿no? Porque dadas un montón de condiciones políticas y demás, es un proceso en marcha. Obviamente para las personas con discapacidad y la familia no es el tiempo en que les gustaría, pero un poco ocurre eso. Pensando en las escuelas, hablamos de inclusión, pero las barreras hay escuelas que ni siquiera la construcción es la adecuada. Son escuelas muy antiguas en la ciudad de La Plata, hay muchas mamás que me dicen, ¿y cómo hace con la escalera? Por ejemplo, ya ahí habría un problema grave. Por otro lado, muchas veces la lucha es de abajo, creo. Yo conozco una señora que ahora es psicóloga y le costó muchísimo. Ella le daban aulas en donde no podía ingresar en su silla de ruedas, y ella luchando, luchando, logró recibirse. No sería lo justo, pero eso es lo que ocurre, es la realidad. Y un poco en todas las gestiones de nación, de provincia, de la municipalidad, es el grado de importancia que se le dé al área de discapacidad. Yo creo que siempre hay voluntades de muchas personas, pero no es que hay una voluntad política. En el área de discapacidad ha pasado eso por mucho tiempo, por eso las cosas por ahí se han hecho de una manera, de otra, porque la voluntad está de abajo y no de arriba. Así que un poco resumiría eso. Y que sí es cierto, depende de la discapacidad. Por ejemplo, ahora con la pandemia, las personas que tienen una discapacidad mental la están pasando muy mal. Hay personas que necesitan soportes y concretos, no soportes ni hablar. Y bueno, se están generando muchos problemas, y va el acompañante. Yo hablo como mucho más en el plano concreto de todo lo que está pasando hoy, que sobrepasa a las familias, a las personas con discapacidad que viven solas, que yo conozco con una discapacidad mental y están esperando si va el acompañante, si no va. Se han planteado un montón de problemas en concreto con esto. El acompañante tendría que ir, pero no va. Entonces, digamos, las personas que necesitan soporte, hay que decir que es eso, y ahora muchos lo están cumpliendo y otros no, y se sienten solas. Yo es lo que más estoy viendo y estoy hablando con un montón de gente. Hay gente que necesita, por ejemplo, ayuda para hacer un trámite de idioma, por eso estoy hablando en un plano como mucho más concreto, que necesita que alguien le haga ese trámite, porque no puede salir, porque bueno, si sumamos que son personas de riesgo, mucho peor, no pueden salir a hacer un trámite, por ejemplo. Entonces necesitan, hay muchas personas en La Plata que están solas, cosa que pareciera mentira, ¿no? Personas con discapacidad que están solas y en la calle también, que yo los ubico. Por distintas razones del sistema, han quedado en la calle, excluidos de las instituciones del Estado donde estaban. Y bueno, esos son muchos problemas del momento que se presentaron por la pandemia, que son muy preocupantes, por lo menos para mí. Hoy por hoy esas son mis mayores preocupaciones, que todos puedan llegar a tener todas sus atenciones, sus trámites, necesitan sus medicaciones, y es complicado hoy. Un poco me fui de tema. Está bien, gracias. No, al contrario, no es irte del tema, porque creo que en general un tema tan grande, los dos compañeros que hablaron antes hicieron un marco de las discapacidades en general, y en esto de quiénes somos o no dentro de estas discapacidades, y de la falta de accesibilidad que al final tenemos todos, y de la inclusión de que algunos decimos y no hacemos, más la cuestión de la pandemia, ¿no? Esta cuestión donde además nos atraviesa esta falta de accesibilidad, además por la pandemia. En un minuto se va a cortar, les voy a pasar por el chat que tienen al costado, el link ya está puesto,
el link por si se quieren volver a conectar. Marcela, perdón, un segundito. Yo acá tengo en línea a mi amiga Marcela Soria, que quería decir unas palabras. Ella está en silla de ruedas, aunque sea para saludar y decir unas palabras. Puede ser, no pudo entrar en el Zoom, la tengo en el teléfono. Marcela, hola. Hola. Sí, sí, acá te están escuchando. Te escuchan. Hola, muy buenas tardes, grupo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por ocuparse de un tema tan importante como es, ¿no?, la discapacidad, porque, bueno, aquellos que por ahí, por estas circunstancias, nos está tocando por ahí de una manera particular, ¿no?, porque creo que para todos ha sido muy difícil toda esta cuestión que estamos viviendo a nivel mundial, y bueno, la gente con discapacidad también padece cuestiones mucho más